Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva charla en Academia Ubuntu. En el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a Camila Cafaro. Camila es psicomotricista y como ustedes ya saben, a nosotros, más allá del fútbol y del deporte, también nos interesan temas relacionados con la educación, la salud y el bienestar en general, vinculado a las infancias. Así que bueno, vamos a tener la chance de conversar con Camila sobre esta área de psicomotricidad. Te damos la bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Hola, bueno, muchas gracias también por esta instancia. Bueno, la verdad que para nosotros siempre es lindo el hecho de poder compartir y después divulgar para llegar a las distintas familias, a los distintos hogares, que me parece que está bueno siempre que se charlen estas cosas se pueda compartir. Y bueno, arranquemos por el concepto. ¿Cómo definimos el área de psicomotricidad? ¿De qué va bien esto? Bueno, ya la primera pregunta te diría que es un poco difícil. Bueno, Siempre que preguntan qué es la psicomotricidad, a mí me gusta definirlo como una práctica. Entonces, en esa práctica tiene como una gran diversidad de intervenciones o abordajes, ¿no? Pero bueno, quizás ayuda separar la palabra como en sus dos terminologías, psico y motricidad, que también nos da cuenta como de su origen. Es una disciplina que surge como en un diálogo de discursos entre un médico, neurólogo, Dupré, y entre un psicólogo, Balón, ¿no? Donde, bueno, comienzan a justamente dialogarse algunos discursos y así se inaugura esto que es la psicomotricidad, que básicamente estudia cómo se interrelaciona el movimiento con la psiquis. ¿No? La psicomotricidad, el objeto de estudio de la psicomotricidad es el cuerpo, pero el cuerpo, hay otro autor que distingue como el cuerpo del organismo, ¿no? Cuando nosotros referimos a cuerpo, no es este cuerpo únicamente de carne, ¿no? Sino es como el organismo, o sea, sí la carne subjetivada. ¿Qué quiere decir esto? Como el organismo en sus procesos más singulares que tienen que ver con ese psiquismo, ¿no? Entonces, como eso, como que estudia esa interrelación entre el movimiento, ¿sí? Aquello del orden más de lo general, del desarrollo humano, que tiene como sus procesos de maduración, ¿no? De crecimiento, pero cómo se va dando singularmente en cada sujeto, ¿no? No se da en todos de igual manera. Así que en realidad la psicomotricidad por ahí. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la marcha, por ponerlo concretamente, ¿no? La marcha en el ser humano es esperado que se dé entre los 12 y los 18 meses. Pero bueno, eso se va dando de manera distinta en cada sujeto dependiendo de su relación con el entorno, sus posibilidades de exploración, la historia, los referentes que acompañan, etcétera, ¿no? Y bueno, a la psicomotricidad le interesa esa interrelación. o sea que se ve desde un área integral también en que se relacionan todos estos aspectos y no se diferencian puntualmente a alguno en especial, sino desde el individuo, desde un todo, digamos así. Exacto, sí, la psicomotricidad entiende el cuerpo en esta globalidad, entonces tiene como tres aspectos, ¿no? Que es la afectividad, la motricidad y la inteligencia, y las entiende en una interrelación constante. No es que las comprende separadas, ¿no? Y bueno, y su objeto de estudio justamente se ancla en esa comprensión. Y cuando me decías de este encuentro, de lo que sería el terapeuta y el médico, que no sé de qué área me nombraste cuando estabas elaborando la frase, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo es que surge esta especialidad, digamos, para aproximadamente de cuándo estamos hablando? ¿Tenemos Ahora una fecha o no? sí, tenemos, ahora no me la estoy acordando, Bien, pero en Uruguay es más o menos desde el 1970, 1973 en Uruguay, más o menos, 1978 en Uruguay. bien. Pero ahí por Francia, que en realidad esta gente que te nombré, el origen son franceses, ahora no me estoy acordando el año concretamente. Bueno, está, pero o sea, digamos que no es tan atrás en el tiempo, digamos. No.
es una disciplina bastante reciente, sí. Bien. Y a veces escuchamos los términos de psicomotricidad gruesa, fina. ¿En qué se diferencian estas puntualmente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una y otra? Ahí está. En realidad, yo haría esta corrección de motricidad fina, ¿no? Porque estamos Bien, hablando bien del movimiento. La motricidad gruesa es como aquella motricidad relacionada más a los movimientos generales, ¿sí? O movimientos amplios que requieren de los como músculos, de los grandes músculos del cuerpo, ¿no? Entonces, que es una habilidad que se necesita para realizar los amplios movimientos, ¿no? Como es correr, saltar, trepar. Y por otro lado, la motricidad fina es esta motricidad que requiere de precisión, ¿no? O de movimientos finos, que muchas veces está relacionado con los músculos principalmente de los dedos o de las manos, que requiere como una coordinación óculo-manual. Y eso tiene que ver con la escritura, con el dibujo, ¿no? Yo que sé, pienso en enhebrar, son como movimientos precisos, que son como los músculos más pequeños del cuerpo. De todas maneras, a mí me interesa aclarar que en esto que yo te decía de la globalidad, obviamente son conceptos que por momentos hay que visualizar separados, ¿no? Yo que sé, un niño puede tener una dificultad a nivel de su coordinación más general, que no le permite saltar, ¿no? O camina de forma torpe o corre de forma torpe, o puede tener quizás una dificultad en la habilidad manual, ¿no? Que tiene que ver esto con los movimientos finos, pero es importante reconocer que en esta globalidad también uno influye sobre el otro, ¿no? No es algo lineal lo que te voy a compartir, pero si un niño, una niña no tiene un espacio privilegiado para la exploración de contacto con diversos objetos, donde poder ensayar esto de la pinza, etcétera, o no puede como no ensayar como sus posibilidades de movimiento más globales, quizás eso también termina repercutiendo luego en la motricidad fina. ¿Me explico? sí, sí, es clarísimo. Y qué tema también con el presente en el que hoy vivimos, que los niños quizás no exploran tanto con el entorno y bueno, están en otro tipo de actividades que a esto que traías vos, justamente es como que no se beneficia. ¿Qué mirada tenemos ahí desde el área? Sí, yo visualizo un poco esto como del escaso tiempo para jugar, y cuando digo jugar no me refiero a un juego dirigido, sino me refiero al tiempo de ocio y esparcimiento, que yo veo que quizás hoy falta un poco, ¿no? Veo como a los niños y las niñas como en muchas actividades extracurriculares, ¿no? Como en un aceleramiento, que salen de la escuela y van al club y no sé qué. Y cuando nosotros hablamos del jugar, hablamos como este jugar espontáneo, tener un tiempo donde, bueno, esa imaginación y esa creatividad puedan emergir espontáneamente y ahí nosotros visualizamos como la riqueza del juego. Y si bien hoy podemos decir que los niños juegan, quizás son en estos juegos más reglados o juegos pautados por el mundo adulto y no los niños y las niñas teniendo la iniciativa o la espontaneidad de ese jugar, ¿no? Sumado, bueno, al uso de pantallas, adultos referentes teniendo como nada para bancar, ¿no? Este mundo neoliberal en el que vivimos, teniendo que trabajar muchas horas, entonces sí, quizás como esas realidades limitan un poco esto del desarrollo del juego espontáneo, que para los psicomotricistas es como fundamental para el desarrollo psicomotor, ¿no? Cuando digo desarrollo psicomotor, hablo de este desarrollo integral entre la afectividad, la motricidad y la inteligencia que hoy hablábamos. Qué interesante eso que mencionaste ahí cuando elaborabas la respuesta,
que me parece también súper oportuno para quienes estamos en áreas de recreación o deporte, como es el caso nuestro en Ubuntu, que me parece que está buenísimo la mirada, llevándolo a esto de que quizás el niño tiene un espacio de juego, pero está como muy direccionado por la persona o el grupo de docentes que está a cargo. Y quizás está bueno que en determinados momentos permitirle a ellos como que se adueñen un poco dentro de lo que es la temática de la propuesta, que ellos se puedan adueñar y proponer algunas actividades. Resulta súper interesante por esto mismo, ¿no? Porque ahí se fomenta lo más parecido a ese espacio de decir, bueno, no sé, a mí me pasaba, estoy en casa a veces cuando era chico, estás aburrido y desde ese lado ahí generás un juego, que sería lo más parecido a esto si el docente o el profesor dice, che, bueno, ¿qué quieren hacer hoy? Y que tengan ese espacio. Me parece que eso sería como muy, muy bueno para justamente beneficiar esto que traías vos en la respuesta, ¿no? Sí, exacto. Hoy vos ahora traes lo del aburrimiento y yo me pregunto como en esto de la falta de tiempo libre, de ocio, de esparcimiento, ¿qué es ese como dejar para hacer, ¿no? Si existen momentos de aburrimiento, en esto como de la inmediatez, del acelere, ¿no? De las características del momento en el que estamos atravesando. Y por eso nada, nosotros los psicomotricistas siempre hacemos mucho hincapié en poder hacer una lectura de las producciones del cuerpo, ¿no? De lo que el cuerpo me está mostrando, sin desconocer el contexto sociohistórico, político, económico y cultural donde eso está emergiendo, ¿no? Sí. Y bueno, el espacio ese de aburrimiento siempre. Creo que el problema es más de los adultos que a veces como que se preocupan mucho si se aburren y bueno, a veces hay que capaz que dejar un poquito esa distancia a ver qué surge desde ahí, ¿no? Porque seguramente van a aparecer cosas interesantes que en otras épocas era como más común. Bueno, estás aburrido, bueno, está. Y hoy como que hay que resolver y quizás ahí no estamos, con la intención de facilitar o de resolver la situación, me parece que no estamos beneficiando la otra parte, capaz la de la creatividad, me parece. O me fui un poco ahí por, por la rama, pero me parece que está bueno eso, ¿no? De poder generar esas instancias y que ellos también puedan elaborar sus cosas. Ahora que nos metimos ya en temas de infancia, ¿cuándo un niño tiene que acudir al psicomotricista? ¿Hay alguna situación puntual que la familia tiene que detectar para decir necesitamos la intervención de este especialista? ¿O cómo sería el proceso? ¿O cómo es cuando un niño llega generalmente, si bien con todas las situaciones diferentes? Sí, en esto de la práctica que hoy te decía, me es pertinente aclarar que en realidad la psicomotricidad se encuentra en muchos ámbitos, ¿no? Se encuentra en el ámbito educativo, más preventivo, en el ámbito sociocomunitario, trabajando como con grupos. Quizás la pregunta que tú me haces refiere más como al ámbito terapéutico. Bien, sí, está Ahí bien. está. En realidad, la psicomotricidad en el ámbito terapéutico o clínico, generalmente recibimos niños o niñas cuando se muestra un sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento expresado en el cuerpo, justamente, ¿no? Entonces, escribe mal, se mueve mucho, bueno, como ciertas limitaciones ahí a nivel, eso, como, ¿no? Como síntomas que se expresan a nivel de la afectividad, la motricidad o la inteligencia. Entonces no se relaciona, ¿no? Se relaciona agresivamente. Son como distintas expresiones, que en definitiva lo que hay allí es un sufrimiento. Ahora a mí me gusta poner un ejemplo que también va en esto de que la psicomotricidad por momentos parece como muy amplia, en esto de lo integral y lo global. Me gusta poner un ejemplo que es, por ejemplo, viene un niño porque no sabe abrir la puerta, ¿tá? Para abrir la puerta se necesita el movimiento de pronosupinación, supongamos, ¿no? Físicamente yo debería poder hacer esto. Entonces, vos le pedís al niño que haga este movimiento y lo hace perfecto, pero cuando va a abrir la puerta, ahí pareciera que hay algo que lo paraliza. Entonces,
ahí la psicomotricidad entra en juego, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, ¿qué pasará? Es que no hay una habilitación a tomar ciertas responsabilidades en los niños y las niñas, ¿no? Si nunca se me dejó experimentar abrir una puerta, porque nunca se me dio una llave, porque siempre se me tildó de torpe o de irresponsable, probablemente no sepa abrir una puerta, ¿no? Ahí es donde entramos como a investigar. Distinto es si yo a un niño le pido en el estudio que haga esto y no le sale ese movimiento. Quizás es por eso que no puede abrir la puerta. Como el origen de esa dificultad es física, quizás puramente, ¿no? Entonces ahí quizás ya no interviene la psicomotricidad y hay que dar paso a un fisioterapeuta, yo que sé, que entrene esta función. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 es muy claro, es muy claro. Uno está asociado al simple movimiento y el otro capaz que, bueno, es lo que vos decís, ¿no? Si en casa no tengo un lugar como para expresarme en ciertas situaciones, y sí, la primera vez que lo hago, o no lo sé hacer, o me cuesta, pero Ahí está. hay una diferencia clara. Entonces, el trabajo del psicomotricista ahí, como en el ámbito terapéutico, es como cambiar de posición, ¿no? A ese niño o a esa niña y dar como subjetivar, ¿no? Permitir como la expresión de esta autonomía, la expresión de este deseo, interviniendo en conjunto, por ejemplo, con la familia y todos los ámbitos donde ese niño o esa niña esté cotidianamente relacionándose, ¿no? Con la gente de su entorno. En ese sentido es muy difícil, porque si yo le brindo la confianza al niño y la posibilidad del desarrollo de esa autonomía o de esa exploración, pero luego vuelve a la casa y arranca esta misma presentación o no hay un cambio de posicionamiento de esa familia en relación a ese niño, es como muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Y bueno, ahí que nombraste a la familia, cuando un niño está en un proceso con un psicomotricista, la familia ¿desde qué lugar generalmente intervienes? Teniendo en cuenta, bueno, cuál sea el caso, pero ¿cómo es ese proceso con la familia? ¿Es en conjunto? ¿Es por separado? En realidad eso también depende mucho de cada psicomotricista y del trabajo que realice cada psicomotricista. Generalmente se tiene una entrevista inicial, ¿no? Donde el psicomotricista escucha la demanda de la familia. Generalmente las demandas vienen por parte de los adultos, en los niños o las niñas. Este, y bueno, y a partir de eso y luego con el trabajo con el niño, el psicomotricista comienza a orientar sus objetivos terapéuticos, ¿no? Pero bueno, luego en la clínica generalmente se trabaja con el niño en sesiones como de 50 minutos, más o menos, pero ya te digo, todo el tiempo es una intervención con la familia, desde que recibimos al niño, cuando entregamos, por así, al niño, siempre hay como un diálogo, ¿no? Con preguntas a las familias, devolviendo a las familias, que permite ir generando esto, ¿no? Como un cambio en el posicionamiento que la familia tiene sobre este niño y que en algún punto está generando ese síntoma o ese sufrimiento en el niño. Así que eso, el Bien. trabajo con la familia es como fundamental, con la familia y Sí. también con otros actores como maestros, maestras. La familia, eso es como el primer ámbito de socialización, según la Convención de los Derechos del Niño, que nosotras es como que lo tenemos ahí de cabecera para el trabajo. La familia es como el lugar privilegiado de protección y de cuidado de los niños. Entonces digo, si no hay un trabajo estrecho de verdad con las familias, no hay camino posible. Y eso que traías por ejemplo, con los otros entornos que el niño también abarca, por ejemplo, la escuela o el colegio, ¿ahí también se genera eso? ¿O se genera a través de la familia o se genera el contacto del especialista con el colegio? ¿Eso cómo es? Sí, sí, ya te digo, depende de cada profesional, pero en realidad para nosotros es fundamental, o sea, 2 veces en el año mínimo, para mí, también después hay algo como de la realidad, pero en mi caso concreto, yo hay a mitad de año y a fin de año, hay como un diálogo ahí con las maestras, por ejemplo, hay veces que son telefónicas, otras veces son presencial, dependiendo también de la disponibilidad.
pero sí, en realidad es fundamental porque ya te digo, es otro ámbito de inserción del niño y de construcción de ese sujeto, que es importantísimo como estar en diálogo. Muchas veces se avisa a las familias, ¿no? Como esos pasos que se van a dar. Mirá, me voy a reunir con la maestra, también explicando los objetivos, también con el niño, eso es re importante. Muchas veces el niño es el protagonista de este proceso, ¿no? Entonces, también ahí al niño se le explica, voy a ir a charlar con tu maestra, ¿no? Todos los pasos que se van dando también es importante como poder dialogarlo con el niño, que es, dependiendo de la edad, todo, obviamente. Ahí nosotros hay otro concepto que es la autonomía progresiva, que es el entendido de que los niños están en proceso de crecimiento. Entonces, dependiendo la edad del niño o de la niña, bueno, la información y cómo se da esa información, ¿no? Y qué información se da. Eso, por supuesto. Bueno, sí, pero está buenísimo el hecho de considerar la comunicación, en este caso, con el implicado, que es el niño. Tengo una pregunta para hacerte que no sé si es del área así puntual, pero es algo que a mí como que me hace ruido porque he escuchado como distintas corrientes y no lo tengo como muy claro. Cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un niño y notamos que tiene características diferentes a lo que nosotros podemos conocer como normal, entre comillas, ¿no? ¿Cómo mencionamos ahí? ¿Es un niño que puede tener una discapacidad o es capacidad diferente o depende de la situación como para diferenciar una de otra? ¿Y cómo sería lo utilizado para mencionarlo correctamente? No sé si hay un acuerdo entre los psicomotricistas respecto a Es un esto, debate eso, ¿no? pero no, sí, pero en realidad yo y unas cuantas hacemos referencia a personas o niños, ¿no? Con discapacidad. Siempre es importante primero reconocer que hay una persona allí, ¿no? Con discapacidad. ¿Y por qué un poco en esto? Porque la discapacidad, obviamente hay que nombrarla, ¿no? Y hay que nombrarla para evitar discriminaciones, ¿no? Que son tan frecuentes en nuestra sociedad. También el hecho de reconocer que existen personas con discapacidad permite reconocer que hay derechos especiales que esas personas, ¿no? Que esas personas son sujetos de esos derechos. Derechos especiales porque a pesar de que en las declaraciones y en las convenciones siempre se dijo que hay que, ¿no?, respetar a las personas, que son todas iguales, sabemos que en la cancha eso no es tan así, entonces tuvieron que surgir nuevas convenciones y nuevos tratados que nos dicen, che, recuérdense que estas personas necesitan esto, ¿no? Hay una diferencia, y esa diferencia hay que reconocerla, nombrarla y eso, y como sensibilizarnos y luchar para que puedan justamente obtener, ¿no? O podamos protegerlas de modo que sí podamos vivir con igualdad, ¿se entiende? Entonces me parece que Sí. esto de nombrar la persona con discapacidad da pasos en este sentido. Y lo de capacidad diferente, ¿por qué es que se utiliza o se utilizaba? Es como que se trata de incluir, pero desde un lado que no sería como real. Sí, ahí no sé, yo desconozco eso como nunca, creo que nunca escuché dentro de la disciplina hablar de las capacidades diferentes. Entiendo que puede ir por esto que vos me lo decís, ¿no? Bueno, querer como poner algodones y quizás como dar cuenta de que, pero Sí, no sé amortiguar. claro, como de amortiguar, pero en realidad yo creo que amortiguamos distinto, amortiguamos reconociendo y generando lo necesario para que, bueno, eso, podamos desarrollarnos en condiciones de igualdad, pero reconociendo que hay una diferencia, ¿no? Sí, partiendo desde la verdad. Exacto. Bueno, para cerrar, Camila,
¿En qué se beneficia un niño cuando comienza un proceso de psicomotricidad? ¿Por qué es tan necesario que la familia, si lo detecta, acuda con el niño a un especialista? A grandes rasgos, si bien todas las situaciones pueden ser diferentes, claramente. Eso, yo creo que, a ver, el objetivo es procurar el bienestar, realmente. Hoy creo que vos iniciabas esta conversación diciendo eso y yo digo, wow, qué bueno, porque en definitiva es procurar su bienestar. Y eso que vos decías, para procurar su bienestar, realmente nosotros no tenemos recetas. Sí, quizás tenemos esto que yo te mencionaba hoy del juego espontáneo como una herramienta fundamental. Los psicomotricistas trabajamos, ponemos mucho el cuerpo, trabajamos como desde nuestro propio cuerpo. Y bueno, entendemos que el juego es un gran potenciador del desarrollo, ¿no? Es una gran potencia. Y bueno, nada, siempre eso, siempre que hay una duda, que hay un sufrimiento, que hay un malestar, poder encontrar, ¿no? Bueno, qué es lo que lo está originando, poder dar una respuesta a eso para apostar a la salud y al bienestar. Creo que la psicomotricidad complementa con eso. Ahora, no quiero dejar de mencionar, que incluso es una cuestión que me ha estado pasando, que en esto de comprender al sujeto inmerso en un contexto sociohistórico, político, cultural particular, ¿no? Hay temas complejos que le están pasando a las infancias que no podemos, o sea, a problemas complejos, soluciones complejas, ¿no? No es como, bueno, la psicomotricidad no va a salvar si un niño se está muriendo de hambre, ¿está? Porque eso hoy en día en nuestro país, la verdad, y lo digo porque trabajo con eso, muchas infancias están siendo muy vulneradas, los adultos, la escuela, la familia, los profesionales, velamos por la protección de las infancias, pero sin embargo, las características del contexto, está siendo difícil, y o sea, la psicomotricidad, eso, no da respuesta al hambre, a la falta de vivienda, ¿no? Porque hay veces que llegan estos casos y bueno, es un gran tema. Sí, clarísimo el mensaje y bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Camila, fue un gusto, la verdad me encantó charlar contigo para seguir conociendo de distintas áreas que, bueno, en definitiva lo que buscan es la mejor calidad de vida para los niños en este caso, que es el tema que en particular a nosotros nos ocupa. Te mando un beso grande, bueno, fue un gusto. Bueno, y gracias y qué genial cuando me llegó la propuesta que desde el ámbito del deporte, que acompañan también a niños y niñas, puedan como tener la apertura al diálogo con distintos profesionales o distintas disciplinas, distintas miradas que entiendan que el acompañamiento a esos niños se fortalece también desde ahí, ¿no? Entre el diálogo del saberes, y ya veo que la comprensión que ustedes tienen del sujeto también es de esta globalidad, así que eso está buenísimo, gracias. Sí, sí, siempre decimos eso, ¿no? Si bien el fútbol es el punto de encuentro, creo que después no es lo que más nos interesa. Nos interesa más el vínculo con el niño, con la familia, lograr ahí un espacio de juego y bueno, que ellos se puedan divertir. En definitiva, va por ahí. Bueno, muchas gracias, Camila. Saludos. Bueno, chau, chau, saludos.